El cielo sobre Judá era un lienzo manchado de hollín. No eran nubes de lluvia lo que prometía el horizonte, sino el humo de aldeas lejanas, piras funerarias que anunciaban el fin. Alrededor del campamento principal, miles de fuegos enemigos parpadeaban en la noche incipiente, como los ojos de una bestia insaciable que rodea a su presa. Eran los amalecitas del ocaso, una coalición surgida del desierto con un hambre que no se saciaba con tributos, sino con aniquilación. Sus órdenes eran sencillas: quemar los campos, envenenar los pozos, borrar de la tierra la memoria de Israel. Dentro de la tienda del consejo, el aire era espeso, cargado del hedor del miedo. Los ancianos, hombres de rostros surcados por la preocupación y la pragmática derrota, habían hablado. Su veredicto era unánime, una sentencia de muerte para el espíritu de su pueblo: la rendición. Evitar la masacre, decían. Salvar a las mujeres y a los niños, susurraban. Pero un hombre permanecía en pie, su figura alta y enjuta un roble solitario en medio de un campo de juncos temblorosos. Era Azarías. Su fuerza física había menguado con los años, como la luna después de su plenitud, pero el fuego en sus ojos era el de una fe antigua, forjada en las historias de sus padres. Historias de gigantes derribados y muros que caían al son de trompetas. Para él no eran leyendas, eran promesas. Su voz, aunque cansada, resonó con la autoridad de generaciones. Instó a la lucha, no en nombre de la fuerza, sino en el nombre del Dios que les entregó esa tierra. Pero sus palabras chocaron contra un muro de pánico. Los ancianos lo miraron con una mezcla de lástima y fastidio. Los guerreros más jóvenes, aquellos cuyos brazos eran fuertes pero cuyos corazones eran débiles, desviaron la mirada. Un anciano, el líder del consejo, finalmente habló, y sus palabras fueron más afiladas que cualquier espada enemiga. Es un delirio senil. El tiempo de los milagros ha pasado. Ahora debemos ser realistas, desautorizado, humillado. Azarías no gritó, no protestó. Salió de la tienda y caminó lentamente hacia la suya. El dolor que sentía no era el de la amenaza física que acampaba en sus fronteras. Era una herida mucho más profunda, un veneno en el alma, la muerte espiritual de su gente. El legado de fe y coraje, la herencia por la que había luchado, por la que había sangrado, se desmoronaba en un pacto cobarde de sumisión. Se sentó en silencio, rodeado de sus viejas armas, la espada que había probado sangre enemiga, el escudo abollado que había salvado su vida. Pero ahora no eran más que reliquias de un tiempo muerto. Sentía el peso aplastante del abandono, el abandono de su pueblo y el silencio insoportable de su Dios. Pero, ¿es posible que Dios guarde silencio para siempre? ¿O es que a veces el silencio es la antesala del trueno más inesperado? Para entender al hombre sentado en esa tienda, hay que viajar hacia atrás en el tiempo, a los días en que las historias de la conquista no se leían, se vivían. Azarías descendía de una línea de guerreros que habían marchado junto a Josué. Nació y creció al calor de una hoguera donde se contaban los relatos de la caída de Jericó y la detención del sol sobre Gabaón. Para su familia, no eran mitos para entretener a los niños. Eran el testamento del poder de un Dios que hace pactos y los cumple. Su padre no solo le enseñó a empuñar la espada, sino también a descifrar las letras sagradas del rollo del libro de Josué. Se convirtió en algo más que un guerrero. Se convirtió en el guardián de esa historia, el custodio de la memoria. Su llamado no fue una voz atronadora desde el cielo, sino una convicción silenciosa y profunda que creció en su corazón. Su propósito era mantener viva la llama de esa fe conquistadora, la fe que creía que las promesas de Dios eran más reales que las murallas enemigas. El recuerdo más vívido de su vida, el que ahora parecía una cruel ironía, era el de su padre en su lecho de muerte. Con su último aliento, le entregó el desgastado rollo de cuero, sus bordes suaves por el paso de innumerables manos, y le dijo: mientras esta palabra viva en tu corazón, Israel no perecerá.
La tierra se defiende con la espada, pero se mantiene con la memoria. Esa promesa se convirtió en la brújula de Azarías. Era un líder respetado, pero siempre un hombre solitario en su celo espiritual. Vio cómo, con el paso de los años de paz y prosperidad, la memoria se debilitaba. La comodidad era un enemigo más sutil que los amalecitas, pero igual de letal. Advirtió del declive espiritual, de la necesidad de fortalecer no solo los muros, sino las almas, pero fue ignorado. En tiempos de abundancia, sus palabras sonaban como las de un agorero. Cuando el enemigo comenzó sus primeras incursiones, los guerreros más jóvenes se burlaron de sus tácticas, basadas en la fe y en las estrategias de Josué. Los muros ya no caen con gritos, anciano, le decían con una sonrisa condescendiente. Su fe era una antigüedad, una reliquia, inútil en un mundo nuevo y pragmático. Y luego estaba el sacrificio. Años atrás, en una batalla fronteriza, había perdido a su hijo mayor, un dolor que rasgó su alma, pero que ofreció a Dios con la convicción de que su sangre regaba el árbol de la herencia prometida. Ahora, con la decisión del consejo de rendirse, sentía que la muerte de su hijo había sido en vano, una ofrenda rechazada sobre un altar de cobardía, cuando la memoria de los milagros de Dios se convierte en una carga en lugar de una esperanza. ¿Qué le queda a un guerrero? Se enfrenta a la noche más oscura, no la del enemigo exterior, sino la de su propia alma. La noche cayó sobre el campamento como un sudario. Se oían los preparativos para la rendición, el sonido metálico y triste de las armas siendo apiladas, los sollozos ahogados de las mujeres. Desde la distancia llegaban los cantos arrogantes y las risas del ejército amalecita, celebrando una victoria que aún no habían luchado. En su tienda, Azarías se arrodilló. No fue una oración elocuente. Fue un susurro roto, un diálogo con el silencio. Ayunó, oró, buscó una señal, un sueño, una palabra en los días previos. La respuesta fue un vacío absoluto y pesado. Un silencio que ahora interpretaba como el juicio de Dios sobre la incredulidad de su pueblo y quizás sobre la inutilidad de su propia vida. ¿Fue todo una mentira? ¿Las historias de su padre? ¿La promesa en el rollo? ¿El sacrificio de su hijo? ¿Había dedicado su existencia a un eco del pasado, a un Dios que había abandonado a su pueblo? Se levantó y sus manos, temblorosas por la edad y la angustia, buscaron el rollo de Josué. Lo tomó sintiendo el peso del cuero y la tinta. No lo abrió para buscar una estrategia, ni para encontrar consuelo. Lo abrió para despedirse, para aceptar la derrota y dejar que la memoria muriera con él. Sus dedos cansados trazaron las palabras familiares del primer capítulo, aquellas que su padre le había hecho memorizar de niño. Josué, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Las palabras, que una vez fueron fuego en sus huesos, ahora eran cenizas frías, un recuerdo de un poder que ya no existía. Y tú que me escuchas, ¿alguna vez te has sentido así, sosteniendo las promesas de Dios en tus manos mientras la realidad a tu alrededor grita lo contrario? Con un diagnóstico médico, una carta de despido, una relación rota, sostienes la palabra que promete vida, provisión y restauración, pero todo lo que sientes es el silencio y el peso del abandono. Quédate conmigo, porque lo que sucede en esta tienda, en esta noche de abandono total, cambiará no solo el destino de un pueblo, sino nuestra comprensión de cómo Dios actúa cuando parece que ha desaparecido. Azarías miró fijamente el texto, sus ojos nublados por lágrimas que no se atrevían a caer. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Un parpadeo, una luz tenue, que no provenía de su lámpara de aceite. El cuero y la tinta, testigos silenciosos de siglos, estaban a punto de hablar. Y su voz no sería un susurro, sino un terremoto. La luz no estaba sobre el pergamino, emanaba de él. Las letras hebreas, negras y estáticas un segundo antes, comenzaron a brillar con un fuego líquido y suave.
El olor a cuero viejo y polvo de la tienda se desvaneció, reemplazado por el aroma del polvo del desierto y el sonido distante de trompetas. Las paredes de lona de su tienda se disolvieron como niebla al sol. Azarías ya no estaba en su presente de derrota, estaba en el pasado. O más bien, el pasado estaba vivo a su alrededor. No estaba leyendo la historia, la estaba presenciando. Vio los muros de Jericó, enormes e imponentes, pero a través de los ojos de la visión, no vio solo piedras y mortero. Vio una fortaleza espiritual de miedo, una ciudadela de arrogancia que se erigía como un desafío directo al poder de Dios. Y cuando los muros cayeron, no fue por el sonido, sino porque la fe del pueblo de Israel, expresada en su obediencia, demolió esa fortaleza invisible. La destrucción física fue solo la consecuencia. La escena cambió. Estaba en el valle de Ajalón, vio a Josué levantar su mano hacia el cielo y ordenar al sol que se detuviera sobre Gabaón. Y en la visión Azarías comprendió. No fue un simple truco astronómico para alargar el día. Fue una declaración. La creación misma, el sol, la luna, las estrellas, obedecen la voz de la fe que se alinea con el propósito de su creador. Era una guerra contra principados y potestades invisibles que gobernaban esas tierras, y las armas no eran solo de hierro, sino de fe. La visión se aceleró, como un rollo que se desenrolla a una velocidad imposible. Vio batallas futuras, no solo de Israel, sino de la humanidad. Vio imperios levantarse y caer. Vio luchas por la verdad, por la justicia, por el alma del hombre. Y entonces todo convergió en una batalla final, una confrontación cósmica. No había espadas de metal, sino de luz. No había ejércitos de carne y hueso, sino de luz y oscuridad. Y al frente del ejército de la luz vio a una figura. Su rostro era como el sol, su autoridad absoluta. No era Josué, el hijo de Nun, era un nuevo Josué, un rey guerrero, cuya victoria no era temporal, ni por un pedazo de tierra, sino absoluta y eterna. Una voz resonó en su interior, no desde el exterior, sino en el centro mismo de su ser. La conquista de la tierra fue solo una sombra. La verdadera batalla es por el corazón del hombre, y la victoria ya ha sido declarada desde antes de la fundación del mundo. Azarías volvió en sí de golpe, jadeando en el suelo de su tienda. El rollo yacía abierto a su lado, las letras de nuevo quietas y negras, pero todo había cambiado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero no eran de tristeza, eran de asombro, de liberación, de una alegría tan profunda que era casi dolorosa. El miedo había sido arrancado de su corazón, la desesperanza se había evaporado. En su lugar había una paz que trascendía todo entendimiento y un propósito tan claro como el sol del mediodía. Su lucha inminente contra los amalecitas ya no era para salvar un pedazo de tierra, era para dar testimonio físico, en su tiempo y en su lugar, de una victoria espiritual ya consumada en la eternidad. El anciano que entró en la tienda ya no existe, en su lugar hay un profeta, y ahora, con el amanecer a punto de romper, no va a librar una batalla por la tierra, va a proclamar un sermón con fuego y acero. Azarías salió de su tienda justo cuando los primeros rayos de sol teñían de gris el horizonte. Su rostro había cambiado. Las arrugas de la angustia habían sido reemplazadas por una serenidad sobrenatural. Su espalda, antes encorvada por el peso de la derrota, ahora estaba erguida con una autoridad que no provenía de él. No se dirigió a la tienda del consejo, no arengó a la multitud temerosa. Se acercó al pequeño grupo de guerreros que, a pesar de todo, aún le guardaban cierto respeto, hombres que habían visto en él algo más que un anciano delirante. No les dio un discurso de arenga, su voz era tranquila, pero cada palabra resonaba con el poder de la revelación que había recibido. Lucharemos, dijo, no para ganar, sino porque la victoria ya es nuestra en los cielos. Nuestra obediencia hoy será el eco en la tierra de esa verdad eterna. No les prometió supervivencia, solo propósito.
Un puñado de hombres, no más de 50, conmovidos por su transformación, se reunieron a su alrededor. A los ojos del resto del campamento, era una misión suicida. Para ellos, era un acto de fe. Al amanecer, la pequeña tropa de Azarías no cargó de frente contra el vasto ejército enemigo. Siguiendo una inspiración que no venía de la lógica militar sino del cielo, se deslizaron por las laderas rocosas, provocaron una estampida de animales salvajes contra una sección del campamento enemigo, creando un caos inicial. Y entonces, mientras el ejército amalecita se desperezaba, confundido, ocurrió el milagro. No fue un fuego del cielo, no fue un terremoto, fue algo mucho más sutil, una justicia silenciosa. Una niebla densa y antinatural, fría y húmeda, comenzó a ascender desde el fondo del valle. En cuestión de minutos, cubrió todo el campamento enemigo con un manto blanco y opaco. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. El vasto y desorganizado ejército, privado de su mayor ventaja, el número, entró en pánico. Las órdenes se perdían en la niebla. Los soldados, ciegos y asustados, confundían a sus propios compañeros con el enemigo. El caos se convirtió en una carnicería fratricida. No fue una masacre heroica infligida por los guerreros de Israel. Fue una derrota humillante, inexplicable, causada por el desorden y el terror. Huyeron en desbandada, no de un enemigo que pudieran ver, sino de los fantasmas que su propio miedo había creado en la niebla. Desde las alturas, el resto del pueblo y el consejo de ancianos observaron atónitos cómo la amenaza que los había paralizado se desvanecía en la bruma. Comprendieron. La victoria no vino de la fuerza, ni de la estrategia, ni del número. Vino de la fe de un solo hombre que se atrevió a creer cuando todos los demás habían renunciado. Azarías y sus hombres regresaron al campamento. No hubo gritos de victoria ni alardes. El anciano guerrero caminó en silencio hasta el centro del campamento, hasta el lugar donde se guardaban las cosas sagradas, y allí, con reverencia, colocó el rollo de Josué. Su vindicación no fue la de un general, sino la de un siervo. Su batalla nos enseña que nuestros mayores enemigos a menudo no son los ejércitos visibles, sino el miedo y la incredulidad en nuestro propio corazón. Y a veces, la intervención más poderosa de Dios no es un estruendo, sino una niebla silenciosa que confunde los planes del adversario y nos abre un camino donde no lo había. La historia de Azarías nos enseña que el libro que tienes en tu estantería no es solo un registro del pasado, es un mapa del futuro y un arma para el presente. Es la prueba de que una sola persona, aferrada a la promesa de Dios en su noche más oscura, puede convertirse en el catalizador de un milagro. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, compártelo con alguien que esté enfrentando su propia niebla, para que recuerde que incluso en el silencio más profundo, Dios está escribiendo el capítulo de nuestra victoria. La verdadera fe no niega la oscuridad. Camina a través de ella, llevando en sus manos no la certeza de la victoria, sino la memoria de la promesa. Y esa memoria, como descubrió Azarías, tiene el poder de rasgar el velo y mostrar que la batalla, la verdadera batalla, ya fue ganada por el guerrero definitivo, nuestro nuevo Josué. El cielo sobre Judá no prometía lluvia, sino cenizas. El humo de las aldeas lejanas, quemadas por los amalecitas del ocaso, ascendía en columnas negras, escribiendo la sentencia de muerte de una nación. Abajo, en el valle, miles de fuegos enemigos parpadeaban, como los ojos de una bestia hambrienta que rodea a su presa, esperando el amanecer para devorarla. El fin no era una posibilidad, era una certeza matemática. Y en la tienda del consejo, los ancianos, hombres de rostros curtidos por el sol y ahora agrietados por el miedo, habían hecho sus cálculos. La decisión era unánime: rendición, salvar lo que se pudiera salvar, negociar con la aniquilación. Pero un hombre permanecía en pie: Azarías, un roble viejo y nudoso en un campo de juncos temblorosos.
Su cuerpo, marcado por un centenar de batallas, se inclinaba bajo el peso de los años, pero el fuego en sus ojos era el de una fe antigua, una fe que recordaba mares abiertos y muros derribados por el sonido de trompetas. Su voz, aunque cansada, resonó en la tienda. No pidió luchar con la fuerza de sus brazos, sino con la fuerza de una promesa. Pero sus palabras se estrellaron contra un muro de pánico. El líder del consejo, con una mezcla de lástima y fastidio, sentenció: «Es un delirio senil». El tiempo de los milagros ha pasado. Desautorizado, humillado, el dolor que atravesó a Azarías era más afilado que cualquier espada enemiga. No era el miedo a la muerte, era la agonía de ver morir un legado. La herencia de fe, regada con la sangre de sus antepasados y la de su propio hijo, se estaba vendiendo a cambio de una supervivencia cobarde. ¿Dónde estaba ahora el Dios que prometió: «Yo pelearé por vosotros»? El silencio en el cielo era tan profundo como el miedo en la tierra. Pero casi nadie percibe que el abandono a menudo no es el final de la historia, sino el verdadero comienzo. El detalle que lo cambia todo está escondido no en la fuerza del enemigo, sino en la respuesta de un solo hombre en su noche más oscura. Si este sentimiento de luchar solo por una promesa te resulta familiar, quédate conmigo, porque lo que está a punto de suceder en la soledad de una tienda cambiará para siempre nuestra comprensión de cómo Dios actúa cuando parece que se ha ido. Azarías salió de la tienda del consejo, un fantasma caminando entre los preparativos de la rendición, sin saber que estaba a punto de convertirse en el arma más inesperada de Dios. Para entender al hombre sentado en esa tienda, hay que viajar hacia atrás en el tiempo, a los días en que las historias de la conquista no se leían, se vivían. Azarías descendía de una línea de guerreros que habían marchado junto a Josué. Nació y creció al calor de una hoguera donde se contaban los relatos de la caída de Jericó y la detención del sol sobre Gabaón. Para su familia no eran mitos para entretener a los niños, eran el testamento del poder de un Dios que hace pactos y los cumple. Su padre no solo le enseñó a empuñar la espada, sino también a descifrar las letras sagradas del rollo del libro de Josué. Se convirtió en algo más que un guerrero. Se convirtió en el guardián de esa historia, el custodio de la memoria. Su llamado no fue una voz atronadora desde el cielo, sino una convicción silenciosa y profunda que creció en su corazón. Su propósito era mantener viva la llama de esa fe conquistadora, la fe que creía que las promesas de Dios eran más reales que las murallas enemigas. El recuerdo más vívido de su vida, el que ahora parecía una cruel ironía, era el de su padre en su lecho de muerte. Con su último aliento le entregó el desgastado rollo de cuero, sus bordes suaves por el paso de innumerables manos, y le dijo: «Mientras esta palabra viva en tu corazón, Israel no perecerá. La tierra se defiende con la espada, pero se mantiene con la memoria». Esa promesa se convirtió en la brújula de Azarías. Era un líder respetado, pero siempre un hombre solitario en su celo espiritual. Vio cómo, con el paso de los años de paz y prosperidad, la memoria se debilitaba. La comodidad era un enemigo más sutil que los amalecitas, pero igual de letal. Advirtió del declive espiritual, de la necesidad de fortalecer no solo los muros, sino las almas, pero fue ignorado. En tiempos de abundancia, sus palabras sonaban como las de un agorero. Cuando el enemigo comenzó sus primeras incursiones, los guerreros más jóvenes se burlaron de sus tácticas, basadas en la fe y en las estrategias de Josué. «Los muros ya no caen con gritos, anciano», le decían con una sonrisa condescendiente. Su fe era una antigüedad, una reliquia inútil en un mundo nuevo y pragmático, y luego estaba el sacrificio. Años atrás, en una batalla fronteriza, había perdido a su hijo mayor, un dolor que rasgó su alma, pero que ofreció a Dios con la convicción de que su sangre regaba el árbol de la herencia prometida. Ahora, con la decisión del consejo de rendirse, sentía que la muerte de su hijo había sido en vano.
una ofrenda rechazada sobre un altar de cobardía. Cuando la memoria de los milagros de Dios se convierte en una carga en lugar de una esperanza, ¿qué le queda a un guerrero? Se enfrenta a la noche más oscura, no la del enemigo exterior, sino la de su propia alma. La noche cayó sobre el campamento como un sudario. Se oían los preparativos para la rendición, el sonido metálico y triste de las armas siendo apiladas, los sollozos ahogados de las mujeres. Desde la distancia llegaban los cantos arrogantes y las risas del ejército amalecita, celebrando una victoria que aún no habían luchado. En su tienda, Azarías se arrodilló. No fue una oración elocuente, fue un susurro roto, un diálogo con el silencio. Ayunó, oró, buscó una señal, un sueño, una palabra en los días previos. La respuesta fue un vacío absoluto y pesado. Un silencio que ahora interpretaba como el juicio de Dios sobre la incredulidad de su pueblo y quizás sobre la inutilidad de su propia vida. Fue todo una mentira. Las historias de su padre, la promesa en el rollo, el sacrificio de su hijo. Había dedicado su existencia a un eco del pasado, a un Dios que había abandonado a su pueblo. Se levantó y sus manos, temblorosas por la edad y la angustia, buscaron el rollo de Josué. Lo tomó, sintiendo el peso del cuero y la tinta. No lo abrió para buscar una estrategia, ni para encontrar consuelo. Lo abrió para despedirse, para aceptar la derrota y dejar que la memoria muriera con él. Sus dedos cansados trazaron las palabras familiares del primer capítulo, aquellas que su padre le había hecho memorizar de niño. Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Las palabras que una vez fueron fuego en sus huesos, ahora eran cenizas frías, un recuerdo de un poder que ya no existía. Y tú que me escuchas alguna vez te has sentido así, sosteniendo las promesas de Dios en tus manos mientras la realidad a tu alrededor grita lo contrario. Con un diagnóstico médico, una carta de despido, una relación rota, sostienes la palabra que promete vida, provisión y restauración, pero todo lo que sientes es el silencio y el peso del abandono. Quédate conmigo, porque lo que sucede en esta tienda, en esta noche de abandono total, cambiará no solo el destino de un pueblo, sino nuestra comprensión de cómo Dios actúa cuando parece que ha desaparecido. Azarías miró fijamente el texto, sus ojos nublados por lágrimas que no se atrevían a caer. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Un parpadeo, una luz tenue que no provenía de su lámpara de aceite. El cuero y la tinta, testigos silenciosos de siglos, estaban a punto de hablar, y su voz no sería un susurro, sino un terremoto. La luz no estaba sobre el pergamino, emanaba de él. Las letras hebreas, negras y estáticas un segundo antes, comenzaron a brillar con un fuego líquido y suave. El olor a cuero viejo y polvo de la tienda se desvaneció, reemplazado por el aroma del polvo del desierto y el sonido distante de trompetas. Las paredes de lona de su tienda se disolvieron como niebla al sol. Azarías ya no estaba en su presente de derrota, estaba en el pasado. O más bien, el pasado estaba vivo a su alrededor. No estaba leyendo la historia, la estaba presenciando. Vio los muros de Jericó, enormes e imponentes, pero a través de los ojos de la visión no vio solo piedras y mortero, vio una fortaleza espiritual de miedo, una ciudadela de arrogancia que se erigía como un desafío directo al poder de Dios. Y cuando los muros cayeron, no fue por el sonido, sino porque la fe del pueblo de Israel, expresada en su obediencia, demolió esa fortaleza invisible. La destrucción física fue solo la consecuencia. Esto era lo que el texto decía, pero su significado era mucho más profundo. Las verdaderas murallas que nos aprisionan no son de piedra, sino de incredulidad. La escena cambió. Estaba en el valle de Ajalón. Vio a Josué levantar su mano hacia el cielo y ordenar al sol que se detuviera sobre Gabaón.
Y en la visión, Azarías comprendió. No fue un simple truco astronómico para alargar el día. Fue una declaración. La creación misma, el sol, la luna, las estrellas, obedecen la voz de la fe que se alinea con el propósito de su creador. Era una guerra contra principados y potestades invisibles que gobernaban esas tierras, y las armas no eran solo de hierro, sino de fe. El significado para él fue claro. El poder que detuvo el sol es el mismo que puede detener al enemigo que acampa en el valle. La visión se aceleró, como un rollo que se desenrolla a una velocidad imposible. Vio batallas futuras, no solo de Israel, sino de la humanidad. Vio imperios levantarse y caer. Vio luchas por la verdad, por la justicia, por el alma del hombre. Y entonces todo convergió en una batalla final, una confrontación cósmica. No había espadas de metal, sino de luz. No había ejércitos de carne y hueso, sino de luz y oscuridad. Y al frente del ejército de la luz vio a una figura. Su rostro era como el sol, su autoridad absoluta. No era Josué, el hijo de Nun. Era un nuevo Josué, un rey guerrero cuya victoria no era temporal, ni por un pedazo de tierra, sino absoluta y eterna. Una voz resonó en su interior, no desde el exterior, sino en el centro mismo de su ser. La conquista de la tierra fue solo una sombra. La verdadera batalla es por el corazón del hombre, y la victoria ya ha sido declarada desde antes de la fundación del mundo. Azarías volvió en sí de golpe, jadeando, en el suelo de su tienda. El rollo yacía abierto a su lado, las letras de nuevo quietas y negras. Pero todo había cambiado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero no eran de tristeza. Eran de asombro, de liberación, de una alegría tan profunda que era casi dolorosa. El miedo había sido arrancado de su corazón, la desesperanza se había evaporado. En su lugar había una paz que trascendía todo entendimiento y un propósito tan claro como el sol del mediodía. Su lucha inminente contra los amalecitas ya no era para salvar un pedazo de tierra, era para dar testimonio físico, en su tiempo y en su lugar, de una victoria espiritual ya consumada en la eternidad. Y para nosotros, hoy, la lección es esta: no luches por una victoria que no tienes, sino desde la victoria que ya te ha sido dada en ese nuevo Josué. Tu oración no es para convencer a Dios, es para alinear tu corazón con la batalla que Él ya ganó. El anciano que entró en la tienda ya no existe. En su lugar hay un profeta. Y ahora, con el amanecer a punto de romper, no va a librar una batalla por la tierra, va a proclamar un sermón con fuego y acero. Azarías salió de su tienda justo cuando los primeros rayos de sol teñían de gris el horizonte. Su rostro había cambiado. Las arrugas de la angustia habían sido reemplazadas por una serenidad sobrenatural. Su espalda, antes encorvada por el peso de la derrota, ahora estaba erguida con una autoridad que no provenía de él. No se dirigió a la tienda del consejo, no arengó a la multitud temerosa. Se acercó al pequeño grupo de guerreros que, a pesar de todo, aún le guardaban cierto respeto, hombres que habían visto en él algo más que un anciano delirante. No les dio un discurso de arenga. Su voz era tranquila, pero cada palabra resonaba con el poder de la revelación que había recibido. Lucharemos, dijo, no para ganar, sino porque la victoria ya es nuestra en los cielos. Nuestra obediencia hoy será el eco en la tierra de esa verdad eterna. No les prometió supervivencia, solo propósito. Un puñado de hombres, no más de 50, conmovidos por su transformación, se reunieron a su alrededor. A los ojos del resto del campamento, era una misión suicida. Para ellos, era un acto de fe. Al amanecer, la pequeña tropa de Azarías no cargó de frente contra el vasto ejército enemigo, siguiendo una inspiración que no venía de la lógica militar, sino del cielo. Se deslizaron por las laderas rocosas, provocaron una estampida de animales salvajes contra una sección del campamento enemigo, creando un caos inicial, y entonces, mientras el ejército amalecita se desperezaba confundido, ocurrió el milagro. No fue un fuego del cielo,
No fue un terremoto, fue algo mucho más sutil, una justicia silenciosa, una niebla, densa y antinatural, fría y húmeda. Comenzó a ascender desde el fondo del valle. En cuestión de minutos, cubrió todo el campamento enemigo con un manto blanco y opaco. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. El vasto y desorganizado ejército, privado de su mayor ventaja, el número, entró en pánico. Las órdenes se perdían en la niebla. Los soldados, ciegos y asustados, confundían a sus propios compañeros con el enemigo. El caos se convirtió en una carnicería fratricida. No fue una masacre heroica infligida por los guerreros de Israel. Fue una derrota humillante, inexplicable, causada por el desorden y el terror. Huyeron en desbandada, no de un enemigo que pudieran ver, sino de los fantasmas que su propio miedo había creado en la niebla. Desde las alturas, el resto del pueblo y el consejo de ancianos observaron atónitos cómo la amenaza que los había paralizado se desvanecía en la bruma. Comprendieron. La victoria no vino de la fuerza, ni de la estrategia, ni del número. Vino de la fe de un solo hombre que se atrevió a creer cuando todos los demás habían renunciado. Azarías y sus hombres regresaron al campamento. No hubo gritos de victoria, ni alardes. El anciano guerrero caminó en silencio hasta el centro del campamento, hasta el lugar donde se guardaban las cosas sagradas, y allí, con reverencia, colocó el rollo de Josué. Su vindicación no fue la de un general, sino la de un siervo. Su batalla nos enseña que nuestros mayores enemigos, a menudo, no son los ejércitos visibles, sino el miedo y la incredulidad en nuestro propio corazón. Y a veces, la intervención más poderosa de Dios no es un estruendo, sino una niebla silenciosa que confunde los planes del adversario y nos abre un camino donde no lo había. La historia de Azarías nos enseña que el libro que tienes en tu estantería no es solo un registro del pasado, es un mapa del futuro y un arma para el presente. Es la prueba de que una sola persona, aferrada a la promesa de Dios en su noche más oscura, puede convertirse en el catalizador de un milagro. Por tanto, mantén tu fe, persevera en la prueba y busca la santidad que te alinea con su voluntad. La verdadera fe no niega la oscuridad, camina a través de ella, llevando en sus manos no la certeza de la victoria, sino la memoria de la promesa. Y esa memoria, como descubrió Azarías, tiene el poder de rasgar el velo y mostrar que la batalla, la verdadera batalla, ya fue ganada por el guerrero definitivo, nuestro nuevo Josué. Si esta palabra te ha edificado, compártela e inscríbete para que caminemos juntos en nuevos estudios.